Es La Mañana de Federico. Es radio. Tercera hora de la mañana en Es Radio. Vamos a contarles cómo está el tiempo, que en fin, ya les anuncio que está pues de nieve. Es un tiempo de mucho frío, de mucha nieve, peligro de heladas, por lo tanto peligro de placas de hielo, de nieblas matinales, que son muy malas para la conducción. Hay 2 puertos de montaña cerrados solamente, en Cantabria y en Salamanca, y es preciso, o se aconseja el uso de cadenas en 8, lo cual significa que no ha nevado demasiado, pero no ha parado de nevar. A lo largo del día de hoy va a seguir haciéndolo. Va a haber viento fuerte o muy fuerte en casi toda la costa española, especialmente en las Baleares, en el área de Menorca. Ahí siempre hace mucho viento, pero es que ahora va a ser un ventarrón de aupa. Y en el Valle del Ebro y en Canarias, no en todas las islas por igual, pero en general va a haber viento en Canarias. Y donde no nieve, pues va a llover, sobre todo en el área del estrecho. Temperaturas, en Madrid tenemos 3 grados, pero no vamos a pasar de 7, es un día frío. La máxima, Canarias, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, 21 grados. Y la mínima, Teruel y Soria, pues 5 bajo cero. Bien. Nos movemos en una línea clásica. Hasta aquí el tiempo. Bien, vamos con Miguel Ángel Pérez y Vanessa Vallecillo a contarles la conjura del Kitty, de la logia Kitty, Pub Kitty, Salón Kitty, Kitty Cat, no sé muy bien, porque Kitty Cat, Pussycat, no se sabe muy bien, de militares y civiles, los militares y los paisanos, militares de uniforme reunidos con los separatistas catalanes. Espero que hoy alguien, si queda algún partido nacional, le pida explicaciones a Mariano Rajoy. Pero nos llegan 2 noticias de ultimísima hora, en los últimos minutos. Una es algo que, a propósito del terrorismo islámico, que está produciendo efectos verdaderamente terribles, verdaderamente de terror en la sociedad española. Hay algunas personas en todos los medios, por desgracia tampoco se libra, que han llegado al disparate de pensar que asesinar a alguien porque haga caricaturas de Mahoma es algo que a ellos ni les va ni les viene. ¿Por qué? ¿Por qué se meten con Mahoma? Bueno, ya digo que esto, que no se va a tolerar en esta casa, es lo mismo que han hecho los etarras cuando mataban a la gente. Es que se meten con Euskadi, son enemigos de Euskadi o de Cataluña. Y como son enemigos de Cataluña, pues voy y te mato, o te secuestro, o te disparo, o te quemo la casa. ¿Por qué? Pues porque lo digo yo. Por lo visto, algunos, que quiero pensar que sinceramente estaban a favor de las víctimas y el contra del terrorismo, piensan que los terroristas son caricaturistas que se radicalizan, que empiezan atacando a los demás y acaban pegándole fuego a las casas y ametrallándolos en el suelo. Digo por lo visto porque no cabe descartar que el frío, la ola de frío invernal que azota a España, haya congelado las neuronas de algunos. El terrorismo islámico es algo que existe desde que existe el Islam, porque la guerra santa que predica el Corán, no dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, poner la otra mejilla, amad a sus enemigos, no, a vuestros enemigos, matadlos. ¿Esa es la ley? Es posible que tampoco hayan leído el Corán, pero sí han leído el manual de supervivencia de las sociedades cobardes, que es echarle la culpa a la víctima. Que cuando hay 17 personas asesinadas, se diga que a quién se le ocurre molestar a los islamistas, es aceptar que los islamistas tienen derecho de vida o muerte sobre aquel que les moleste, que es lo mismo que hacen los etarras, que han hecho durante 40 años, y los terroristas vascos, y los del Grapo, y los del FRAP, y los terroristas gallegos, y hasta la M-Payac canaria, también terrorista de Cubillo. Que en paz descanse.
pensar que se puede seguir la infame perfecta línea predicada por Bergoglio, a quien me niego a llamar papa, que en lugar de estar defendiendo a los católicos que están masacrando a los musulmanes, se dedica a disculpar a los musulmanes, porque él querría ser el papá Jomeini. Con bandas, en España las hemos tenido, eran los de Cristo Rey, que peleaban, pegaban cines, hombre, normalmente no mataban a la gente, pero atacaban físicamente a aquellos que les caían mal. Lo mismo un cine porque era erótico, que es una cosa muy musulmana, que a un señor, pues porque o liberal o les caía mal. Porque ellos eran Dios y su verdugo. Ellos eran la justicia. En esa pésima película de Charles Bronson. Y que haya gente que piense que esto del terrorismo islámico se produce por publicar viñetas. ¿Qué viñetas habían publicado en el World Trade Center cuando estrellaron 2 aviones? Pero ¿a qué clase de cobardía estamos llegando? Yo he leído este fin de semana, ya no me refiero a esta casa, que es lo que más me duele, sino a gente que aprecio, católicos, que dicen, pues el Papa ha dicho lo que yo pienso. ¿Estás seguro de que piensas lo que el Papa? O sea, ¿tú querrías mujahidines? ¿Qué querrías? ¿Monaguillos suicidas? ¿Mandarías monaguillos suicidas a, no sé, al Congreso de los Diputados porque no te gusta la ley del aborto? Pero ¿a qué clase de síndrome de Estocolmo o de síndrome de París está llegando alguna gente en España? ¿Qué clase de cobardía y de vileza ha llegado el mundo católico español, con excepciones? Hay misioneros católicos jugándose la vida para proteger a los católicos que degüellan sistemáticamente en Asia y en África, en Irak, en Siria, en África, con los islamistas de Boko Haram. Y ahora resulta que la culpa de que degüellen la tienen que hacer caricaturas de Mahoma. Pero hombre, según la doctrina infecta del que me niego a llamar papa, porque se ha comportado como un matón peronista, como hay 17 muertos, había 4 judíos que estaban comprando bagels en una tienda kosher y los ametralló el maromo este. Bueno, pues entonces estos 17 tienen derecho a volar 17 mezquitas con todo lo que hay dentro. Si atacan a mi mamá, yo ¡pum! Bueno, pues si me matan a mi padre, yo ¡pam! ¿Qué tal, santidad? ¿Esta es la doctrina? Dice, qué valiente el Papa, valiente rindiéndose ante el Islam. A eso le llaman valentía. Valientes los misioneros católicos que están protegiendo a los pobres cristianos que están masacrando a los árabes. Y los que no son árabes, los musulmanes. No todos los musulmanes son árabes. Pero ¿esto qué es? Nos llega la primera noticia que demuestra hasta qué punto el islamismo tiene complicidades al máximo nivel en los países occidentales. No solamente por vía de cobardía miserable, sea en Obama, sea en el Vaticano, sea en Washington, sea en Madrid, sea en París. Especialmente en Buenos Aires. La semana pasada les contamos, uno de los pocos medios, debemos ser 1 o 2 en España, que un fiscal de Buenos Aires había acusado directamente a Cristina Fernández de Kirchner y a uno de sus ministros de participar como colaboradores activos, como encubridores, de la masacre que costó más de 80 muertos y un sinnúmero de heridos en la voladura de un centro judío en Buenos Aires, mediante un coche bomba que pusieron los iraníes. Bueno, pues el fiscal que había acusado directamente a Cristina Fernández de Kirchner acaba de aparecer en la bañera con un tiro en la cabeza. Y para mí, que no se ha suicidado. ¿Quién le manda al fiscal meterse con la presidenta de la República? Pero hombre, ¿quién le manda? Si tú no te metes con el fiscal, ellos no te molestan. Novedosísima doctrina.
O sea, si yo no me meto con los catalanistas me verán muy simpático, agradable. Si yo no me meto con los terroristas vascos, no se meterán conmigo. Y si yo no me meto con el terrorismo islámico, pues tampoco correré ningún peligro. Enhorabuena, bienvenidos a la cárcel. Pero el fiscal que hizo lo que tenía que hacer acaba de aparecer con un tiro en la cabeza en su casa. Y un fiscal, después de las declaraciones que hizo, dispuesto a llevar adelante la acusación contra Cristina Fernández de Kirchner, que fue terrorista en su juventud y ahora es encubridora del terrorismo islámico, según este fiscal, pues al parecer ha debido de inducir, no sé, o alguien lo habrá convencido de que lo que hay que hacer para que Cristina Fernández de Kirchner no te mate es no hablar de ella. En el radio y en Libertad Digital hemos defendido siempre a las víctimas y hemos atacado siempre a los terroristas. No hemos aceptado nunca la justificación del terrorismo. Y cuando digo nunca es nunca. Nunca hasta en que algunos, no sé si porque se quieren ir o porque quieren tocar las narices, sería el primero, se dedican a justificar lo injustificable. Mejor dicho, a justificar lo que solo justifican los terroristas. Que es que, para que no te maten, hay que callar. Es la gente que piensa así, no sé qué hace en un medio de comunicación. Vamos, salvo que sea un medio de sumisión. La segunda noticia es más cariñosa. El otro día comentaba yo, con mi indiscreción habitual, que es que para eso están los medios, para ser indiscretos. Para estar discreto ya está el CNI. Que qué gorda está Susana Díaz. Bueno, nunca ha conseguido adelgazar. Viste horrorosamente mal. Pero es que no es que esté gorda, es que está de 3 meses y medio. Vamos, que está embarazada. ¿Cómo le van a poner a la niña? ¿Lucía? Supongo. Porque es lo que le va a quedar de Andalucía, le va a quedar la mitad como mucho a Susana, en fin. Esperemos que el embarazo llegue a término, porque la señora tiene 40 años, aparte de alguna arroba de más. Yo le aconsejaría, desde luego, reducir el consumo de tocinillo de cielo, porque eso de que hay que comer para 2 no es cierto. Hay que cuidarse por 2. Felicidades a la embarazada. Por fin, un niño más en España. No todos lo vamos a hacer en el radio y en Libertad Digital, que hacemos todo lo que podemos. Pero en fin, esta es la buena noticia. La mala es que los terroristas siguen matando. El terrorismo islámico sigue matando. Y bien a modo de justificación, bien a modo de encubrimiento, de palabra o a tiros, sigue avanzando en Occidente. Nuestro pésame del fiscal argentino, que ha muerto por decir lo que todo el mundo suponía, que los Kirchner estaban tapando el asesinato iraní. No sé si fueron parte en su comisión, pero un delito se participa en distintos momentos, cuando se perpetra y cuando se encubre. Bien, ahora vamos con otro tipo de delito, de actividad delictiva, golpista, que es la que reunió a 2 generales del ejército español y al fiscal jefe de Cataluña con políticos separatistas a puerta cerrada en un pub llamado Kitty, no, salón no, será saleta, Kitty, aunque también podía ser una logia, porque cuando algo se cierra al público y hay políticos y militares, la tradición en España e Hispanoamérica es que son logias de tipo masónico. Yo te comentaba ayer en Libertad Digital que estos generales de Rajoy pues están entre la logia Lautaro, que fue la logia masónica de San Martín y O'Higgins, que pactaron no solamente la rebelión contra España, sino con los militares españoles la rendición de Ayacucho, que es lo que le dio a Bolívar campo libre para acabar de descuajeringar lo que llamó la Gran Colombia, y acabó muriendo arrepentido de la que había liado. Porque al final ni Gran Colombia ni pequeña, aquello fue un caos de guerras civiles brutal.
Pero la Logia Lautaro, que se fundó en Cádiz, por cierto, pues fue la base de la rebelión militar contra España, en lo que era parte de España. Eran españoles de ambos mundos. Bueno, al menos ellos, esos masones, la Logia Lautaro, unida a la masonería regular en Buenos Aires, fue la que puso en marcha todo el proceso, con el respaldo naturalmente de Inglaterra, como es lógico. También nosotros apoyamos la independencia de Estados Unidos. Pero hay otro tipo de militar que estuvo metido en engrudos notables, fue el que aparecía en el Salón Kitty de las SS, Hitler, que era un burdel, un super burdel, o sea, un sitio de alterne, de encuentro, al máximo nivel, súper ferolítico. Puedes ir allí a tomar copas, y si además de tomar copas querías tomar otra cosa, o que te tomaran, pues ibas y lo pedías y ya estaba. Estaba todo grabado, naturalmente, había micrófonos por todas partes. Hay película mala, la película es mala, de Tinto Brass, pero bueno. Pues esto no era el Salón Kitty, era de alterne golpista. La última vez que se reunió un militar golpista con un político, que en teoría no son golpistas, los de Cataluña ya lo son, y esos eran los anfitriones, pues fue el 23F, en vísperas, cuando el general Armada, el jefe del golpe llamado Blando o de la Zarzuela, se reunió con el alcalde Siurana del PSC y con Enrique Mújica del PSOE, para ver cómo había que echar a Adolfo Suárez. Muy poco después, fue el golpe de Estado el 23F. Vamos a contarles los datos que otros medios, por alguna razón para mí desconocida, ocultan. Yo no sé si fue una logia, si fue un club de alterne, si fue una cervecería maloliente o si fue, no sé, un aquelarre. Lo que sí sé es que ningún general del ejército español puede participar en una ceremonia así, aunque vaya por orden de sus superiores. Si es por orden de sus superiores, tienen que ser apartados de servicio y juzgados, los militares en consejo de guerra y los civiles en consejo y sometidos a la máxima pena. Porque esto ya no estamos en la rebelión civil, estamos en la rebelión militar. Y esto es un acto, todo lo frívolo que ustedes quieran, pero es el primero, la entrega militar de Cataluña, con el jefe de la región militar de Cataluña al frente, y el general de la Guardia Civil y el fiscal superior de Cataluña. Si eso no es un golpe, que venga Dios y lo vea. Vamos con ello. Hace poco más de una semana, el pub irlandés Kitty's de Barcelona, propiedad de Sergi Lowney, uno de los hombres de máxima confianza de Jordi Pujol y directivo de Abertis, se cerró para ser el escenario de una reunión supuestamente secreta para abordar el futuro de Cataluña. Entre los asistentes, el teniente general Ricardo Álvarez Espejo, inspector jefe del ejército y máximo responsable de la región militar en la que se encuadra Cataluña, el general de la Guardia Civil Ángel Gozalo, el fiscal jefe de Cataluña José María Romero de Tejada o el consejero catalán Félix Puig. También acudieron empresarios nacionalistas como Salvador Alemany, presidente de Abertis y ex vicepresidente del Barça, y otros políticos como Enric Millo del Partido Popular, el líder del PSC Miquel Iceta y Carina Mejías, portavoz adjunta de Ciudadanos. Al parecer el encuentro fue filtrado por el sector nacionalista de la mesa. Hasta el momento ha trascendido que la mayoría de los asistentes coincidió en que el proceso separatista de Artur Mas es perjudicial para la economía. Bueno, lo que es perjudicial, muy perjudicial para la política, para la nación y para el Estado, es que haya militares del máximo nivel y el jefe de la Fiscalía en Cataluña en tratos nocturnos con los golpistas. Golpistas que además son delincuentes. Me temo que al general Álvarez Espejo, y no le doy a esto ninguna connotación personal, pero le ha sucedido, pues como a tantos, que sometidos en la inmersión en el estanque dorado, es decir, en el charco amarillo del separatismo, tienen el síndrome de Estocolmo. Este ha sobrevivido al síndrome de estrés postraumático de Afganistán, que fue el jefe de esa misión, pero no ha sobrevivido al síndrome de la inmersión en el separatismo de las clases pudientes de Cataluña.
que te tratan muy bien mientras te roban la cartera. Eso sí, qué educación. Qué educación. O sea, hasta te devuelven el carnet. Pero esto, repito, ningún general, ni del Ejército, ni de la Guardia Civil, ni del Sursum Corda, puede participar en una actuación de esto. Si lo ha hecho con Morenés, unos a la cárcel, a la espera de consejo de guerra, y Morenés fuera del gobierno y procesado por sedición. Si lo han hecho, como es de temer, con la complicidad de Mariano Rajoy, el jefe del Estado tiene que llamar a Mariano Rajoy y decir, vamos a ver, Mariano, eso de hablando la gente que dijo mi papá el campechano, no puede ser, ¿eh? O sea, que mandes a militares que se supone que te representan a ti y a mí, diría el rey, al Estado español, a todos los españoles, a pactar por la noche en un puticlub o cervecería o club de alterne o lo que fuera, porque cuando cierras un local público pues no se sabe en qué acaba. Eso no puede ser. Yo quiero que me lo expliquen. Creo que con suerte no invitaron a nadie de UPyD en una ocasión para que Rosa Díez por fin haga algo decente y le pregunte a Mariano por esta reunión. ¿Con quién se reunían estos generales? Con los que además de golpistas son los mayores ladrones de Europa, la banda de los Pujol, la banda de Convergencia, la del Palau, como ustedes quieran llamarlo. Últimos datos sobre actividades de esta banda que ni el general Álvarez Espejo ni el general Gonzalo podían desconocer. Según publica El Mundo, Oleguer Pujol ha aflorado 89 millones de euros ocultos en paraísos fiscales como las islas del Canal de la Mancha, Andorra y el Caribe, con una declaración complementaria presentada a Hacienda en septiembre. Admite su vinculación con 82 millones en la isla de Guernsey, participaciones en empresas de las Islas Vírgenes, las Bahamas y cuentas en la isla de Man y Luxemburgo. Oleguer justifica los fondos en una supuesta herencia familiar. Hacienda ya le ha pedido el testamento. Además, el máximo representante del Royal Bank of Scotland ha remitido una carta al juez Pedrat de la Audiencia Nacional acusando a Oleguer de cobrar comisiones abusivas en supuestas asesorías durante la compra de inmuebles al Grupo Prisa. O sea, que con el dinero trincado o robado le alquilaban la casa a Hanley, al Grupo Prisa, pero además se quedaban una parte. ¿Y repartían? Bueno, preguntar no es ofender. Juan Luis, que fue periodista, creo recordar, que dirigió El País, una época brillante. Pésima para España, terrible. Todo lo que estamos viviendo de España no se explica sin la actividad antinacional permanente del Grupo Prisa. Siempre antiliberal, siempre antidemocrática, siempre antiespañola, siempre favorable al separatismo catalán y, cómo no, si su casero era Pujol. Pero aparte de las comisiones de Oleguer, cuando hizo una operación fantástica con la que sueña cualquier empresa, le compran los inmuebles y dejan por un mínimo estipendio que siga utilizándolos. Oiga, pues es fantástico. Imagínense que a cualquier banco o empresa española dice, mira, te vamos a comprar tu sede, pero tú vas a seguir trabajando exactamente igual. Lo que pasa es que te vamos a poner este dinero. Vale, dirá el otro, hombre. Luego mirará a ver si es el 28 de diciembre o no, si es el Día de los Reyes Magos o no, y en todo caso dirá que sí, ¿dónde hay que firmar? Bueno, esa es la operación. Con estos, con los caseros de Prisa, con esta banda, se reunían nuestros heroicos generales. Elecciones y, por lo tanto, encuestas generales. La encuesta que publicaba ayer el ABC con una larguísima entrevista con Albert Rivera, pues comentaba estos datos. El diario ABC publicaba este fin de semana una encuesta que refleja la importante pérdida de votos de Partido Popular y Partido Socialista, aunque los populares ganarían las elecciones con 132 escaños. En segunda posición estaría Podemos con 89, por delante de los socialistas con 80. Ciudadanos entraría con fuerza al llegar a los 11 escaños. Izquierda Unida se desploma hasta los 2 diputados y UPyD mantiene sus 5 escaños. La segunda parte del sondeo, publicada hoy, muestra que 1 de cada 4 votantes del PSOE se fuga a Podemos. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias protagonizaban este fin de semana un intenso cruce de declaraciones. ¿Sabéis cuál es mi serie favorita? Juego de Tronos. ¿Sabéis cuál es
la serie favorita de Pedro Sánchez? Perdidos. Pedro Sánchez está lost in the USA y probablemente loser in Spain. Luego está Pablo Iglesias y Podemos, un personaje político que miente más que habla. Mirad, Pablo Iglesias es aquel que se presentó hace 6 meses con un programa electoral del cual ahora reniega. Más que Podemos, yo creo que a ese partido deberían de llamarle No Sabemos, porque por no saber no saben ni qué hacer con la Semana Santa. Yo creo que ya está maduro para entrar en el PP. Yo creo que podía formar pareja con Moreno Bonilla. O sea, están... Hace jeje. O sea, acaso alguien no se da cuenta que es un chiste. ¿Cómo está el maniquí, Dios mío de mi vida? Teniendo una cosa tan mollar como esta. Tania Sánchez se concedió a sí misma 2.500 euros del Ayuntamiento de Rivas. Según ABC, fundó la asociación Pecados Capitales con su hermano y firmó la ayuda siendo concejala. Según los estatutos de la sociedad, su objetivo es crear belleza y difundir el teatro comunicando sentimientos mediante la unión de los miembros de la asociación. Un mes después, Sánchez votó a favor de la ayuda a su hermano. El ayuntamiento exigía un mínimo de alumnos para pagar, por lo que ella se apuntó a canto y batería y su hermano a capoeira. Sánchez evita pronunciarse y arremete contra la Comunidad de Madrid. Alberto Garzón, su compañero, defiende a la diputada de Izquierda Unida. Que se ha acabado el tiempo del Madrid Sociedad Anónima. Llevan 20 años pintando nuestra región desde sus despachos y atalayas. Llevan 20 años pintando los mapas de una región, levantándolos ladrillo a ladrillo para separarnos. Llevan 20 años, pero no van a seguir ni uno más, porque vamos a recuperar el tiempo del Madrid del pueblo. Lo que está claro es que la imputación, en todo caso, hay que decirlo, no significa que sea culpable, simplemente es una garantía judicial, una garantía jurídica y que nosotros, en todo caso, respetaríamos el Código Ético como lo hemos intentado respetar en todos los espacios. Y esa es la decisión del federal, pero en todo caso es hacer política ficción, porque la realidad es que ahora mismo hay una acusación formal recientemente presentada y que ahora mismo no tenemos más información para decidir. Vamos a ver, hay una acusación de la sección del Partido Comunista de Rivas, cuyo personaje más conocido es Libertad Martínez, que es la que verosímilmente ha filtrado los datos, que no son una acusación, son 1.300.000 euros de acusaciones de que se lo han repartido, que le han dado el dinero a su hermano Héctor, Tania y su padre y Tania, y que el domicilio de la sociedad estaba en el padre de Tania. Y Tania Sánchez mintió varias veces. Y primero que no sabía nada de la subvención. Después que no sabía que era su hermano, lo cual es un desconocimiento, ni que fueran 28 hermanos y uno se le despistara. Después que sabía que era su hermano, pero no a qué se dedicaba. Después que no sabía dónde estaba. La sede de la sociedad era la casa del padre. Y después que no sabía nada más. Y estaba participando en las actividades para llenar el cupo y trincar el dinero que ella misma se daba a la familia. Y esto de los pecados capitales debe ser porque, como le gusta Juego de Tronos a su marido, novio, cotidie o quel que sos, pero Juego de Tronos es una serie que comienza con el incesto, continúa con el asesinato, prosigue con el parricidio, desemboca en el imperialismo y culmina con masacres sistemáticas por lo alto, por lo bajo y por lo medio, donde destaca la esclavización de la gente, cosa que entiendo que en un esclavista es ideal. Los de Danaeris, para mí, que es el con que sueña el Tanio. O sea, que pecados capitales. Pues hay otro pecado capital que es la cursilería. En ABC, Emilia Arandaluz ha inventado un concepto muy bueno para una edificación que tienen los Tanios, o sea, Pablo y Tania, Tania y Pablo, Tania Apolo de Pablo, el caudillo Pablo de Tania, en fin, que es un chalet en una zona, una parcela donde no se puede edificar, que es un chaletito. Esos prefabricados muy monos, que a diferencia del chalet vulgar,
clásica cabaña de cabrero para hacer unas migas y tal, no. La casita con su, en fin, de calefacción, agua corriente, esas cosas. Y además piscinica y barbacoa. ¿Por qué? Porque la base de esos chalés, que empiezan siendo el truco, dicen que para guardar a pelos de labranza, y no hay un mulo por ningún lado. El mulo a lo mejor es el que va a mirar aquello, pero es un humano cortico, más que un cuadrúpedo. Es que es un chulet, porque es una casa para hacer unas chuletas, una barbacoa, a dormirla pues hasta el día siguiente. O te chapuzas en la piscina tan ricamente. El problema es que eso es ilegal. El chulet de los Tanios parece que es ilegal, que en esa parcela no se puede construir. ¿Alguien lo ha mirado? Se le ha ocurrido tirar el GPS de Washington, que evidentemente no controla, y poner un GPS hacia la, creo que es en Ávila, ¿no? Donde tienen Ávila, tierra de Santa Teresa. La sociedad Pecados Capitales y Juego de Tronos se plantan en Ávila a poner un chulet. Pero válgame Dios, o sea, es que ni el anticristo. Y de esto el otro, ni caso. En fin, Iberia. Sí. Es la mejor solución siempre. Y además nos quedan 2 días para acogernos a las super ofertas del Cinturón de Iberia, donde podemos encontrar billetes a Londres, París, Nueva York o Boston. También a los nuevos destinos que Iberia va a estrenar este año, como Florencia o Hamburgo. Todos a precios increíbles. No lo piense más y entre ya en iberia.com. Bueno, ¿y cómo pueden participar, Vanessa, los oyentes, los que nos siguen también, muchos por internet, desde cualquier sitio del mundo? Pues les recordamos el número de nuestro contestador, el 91 409 0503, 91 409 0503, que pueden escribirnos en el Twitter Manana de FJL o enviarnos un email a eslamanana@esradio.fm. Y la ganadora de hoy de ese lote de productos Lola que sorteamos cada día es María Teresa Pérez de Colunga, Asturias. Bien. Me alegra. Hombre, si hay que empezar la reconquista, empezaremos allí. La insidiosa reconquista, que dice Hanley, Juan Luis Cebrián. Ese no tiene un chulet. Ese tiene un chaletón que es que no cabía en La Moraleja. Bueno, ese creo que se lo ha quedado su ex. Con la nueva, pues no sé qué se hará. Un palacio. Podría quedarse con ambiciones. Yo creo que es lo que le cuadra. Vamos a la tertulia.